Aquí vamos a demostrar el teorema de Taylor para el caso complejo, cuyo enunciado vamos a recordar en esta diapositiva. Tenemos una región U, una función analítica f y un punto z0 en U. Entonces la función f se puede representar de manera única como una serie de potencias de esta manera, siempre y cuando estemos dentro del máximo disco de radio R mayúscula contenido en U y en el disco de convergencia de la serie. Aquí los coeficientes van a estar dados bien como expresiones que tienen que ver con las derivadas de f o vía la fórmula integral de Cauchy por medio de este tipo de integrales, donde nuestra curva gamma es una circunferencia, digamos, que le da una vuelta en sentido positivo a z0. Además veremos que la convergencia es uniforme en cualquier disco cerrado, como el que está puesto aquí, digamos estrictamente contenido en el disco de radio R mayúscula. Primero veamos que si f se puede representar de esta manera, entonces los coeficientes no tienen más que ser estos que están aquí a la derecha. Entonces vamos a ver, vamos a obtener una expresión para este tipo de integrandos. ¿Cómo le hacemos? Pues aquí en nuestra hipótesis cambiamos z por w, dividimos entre este factor y entonces nos queda pues una serie de potencias de este estilo. Ahora, como tenemos que la convergencia es uniforme, la convergencia de la serie, podemos integrar a ambos lados y obtener, pues bueno, las integrales de estas potencias, pero esas integrales van a ser cero, excepto cuando el coeficiente del exponente sea menos 1. Y eso ocurre justo cuando n es igual a k. Entonces eso quiere decir que aquí cuando integramos y ponemos n igual a k, obtenemos justamente solamente este término. Y como estamos suponiendo que estamos trabajando con una sola circunferencia que da una vuelta, entonces la integral vale 2pi. Por lo tanto, AN realmente tiene esta forma que está aquí. Ahora veremos que f realmente se puede representar como una serie de potencias. Recordemos un lema previo que nos decía f es igual a este polinomio de Taylor más un cierto error que representamos de esta forma donde f sub k es una función analítica. Entonces, ahora, como la función f sub k es analítica, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para escribir fk de z de esta manera. Y luego lo que hacemos es que aquí en esta parte, en el numerador, pues utilizamos justamente la expresión 1, es decir, aquí sustituimos z por w y despejamos, y eso nos va a quedar pues una integral pues bastante larga, ¿no? Que es más o menos esta de aquí, que bueno, la podemos separar en dos sumandos, este y este de acá, y bueno, más adelante en un lema vamos a ver que este tipo de integrales se anulan, por lo tanto f sub k de z se va a poder escribir como 1 entre 2pi por la integral de fk de w menos z, que va a ser
justamente esta expresión que está aquí. Vamos a escribirlo en la siguiente diapositiva. Aquí está. F sub k se escribe como esta integral y esto lo sustituimos en la expresión 1 para estimar el error o la diferencia entre f de z y el polinomio de Taylor de grado k-1, que es esta expresión igual a esta integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer para mostrar que la convergencia es uniforme, la convergencia de estos polinomios a f, pues vamos a estimar cuánto vale esta integral, que es lo que hacemos a continuación. Aquí del lado derecho pongo justamente esta cosa que es lo que quiero estimar y nos fijamos pues dónde está cada quien. Aquí pues lo podemos representar en la figura, ¿no? En esta figura los puntos W, vamos a ponerlos primero estos, viven en esta circunferencia. Los puntos Z viven en la circunferencia pequeña de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que pues vamos por partes. El módulo de Z menos Z0 pues va a ser exactamente igual a R. El módulo de F restringida a los puntos de la curva pues va a estar acotado por una cierta constante M que está por aquí. Luego W menos Z0 es justamente la distancia de W al centro. Esto va a ser igual a mi radio ρ. Y finalmente el módulo de W menos Z pues siempre va a ser mayor o igual que la diferencia ρ menos R. Entonces, juntando toda esa información, pues vamos a tener que esta integral, o mejor dicho, toda esta expresión, pues va a estar acotada por un número de esta forma. Entonces, eso quiere decir que la diferencia entre f y este polinomio de Taylor, pues va a estar acotada por este valor. Pero ahora, ¿qué ocurre? Pues lo que tenemos, observemos ahí la figurita, es que R es menor que ρ. Eso quiere decir que este numerito de aquí es estrictamente menor que 1. Si hacemos tender k a infinito, pues entonces esta expresión se va a 0, independientemente del valor de z. Y bueno, pues es una constante que no nos estorba, digamos, ¿no? Entonces, esto nos dice justamente que la sucesión de sumas parciales converge uniformemente a f de z y por lo tanto la serie converge uniformemente a f de z en este disco pequeño que está aquí. Eso acabaría la demostración, salvo por el lema que mencionamos antes. Queremos ver que cualquier integral de este tipo es igual a 0. Pero recordemos que estas integrales son integrales de tipo Cauchy. Digamos, las podemos escribir de esta forma, donde ahora la función que ponemos en el numerador pues es esta.
donde fijamos a z, y para ver que todas estas integrales son cero, recordemos que hay una relación entre este tipo de integrales, de modo que de manera inductiva podemos ver solamente qué ocurre para m igual a 1. Pero para m igual a 1, ¿cuánto vale f1 de z0? Es decir, ¿cuánto vale esta integral? Pues esta integral vale esta expresión que ya habíamos calculado en algún momento, pero que se puede escribir de esta manera, como esta diferencia de integrales por este valor. Pero estas integrales que están aquí, junto con el 2pi, pues no son más que los números de vueltas. Y recordando que estamos considerando una curva gamma, tal que z y z0 están en su interior, pues entonces los números de vueltas son iguales y por lo tanto este numerito que está aquí es 0. Eso demostraría el lema y completaría nuestra demostración de el teorema de Taylor. Entonces ahora sí ya podemos usar este hecho. F es exactamente igual a su serie de Taylor, siempre y cuando pues estemos considerando el disco que está marcado ahí en la figura, ¿no? Con eso terminaríamos esta sesión.